Hola, ¿qué tal? Continuaremos con la clase de interacción radiación materia del capítulo 5. En esta ocasión vamos a ver un poco sobre la intensidad de las bandas de absorción y además vamos a determinar el número de centros absorbentes a partir de espectros de absorción. Entonces, el primer tema es la intensidad de las bandas de absorción. Bueno, para esto necesitamos, bueno, necesitamos conocer la probabilidad de absorción. Esta probabilidad de absorción del estado inicial a un estado final es proporcional a esta integral. Donde, donde phi f es la función de onda de el nivel del nivel final y phi i es la función de onda del nivel inicial. H es el hamiltoniano de interacción entre la luz y los electrones de valencia. Esta integral la habíamos definido que era, bueno, más bien, perdón, en clases previas también habíamos definido, en clases previas hemos definido el valor de expectación del momento dipolar, que era este término. De este modo, también nosotros podríamos, bueno, esto se llama la matriz de elementos. De este modo, también esta probabilidad de absorción puede ser escrita de la siguiente manera. 3, este es el n es el índice de refracción, permitividad eléctrica, epsilon sub 0. Perdón, aquí es delta omega es igual a delta menos. Bueno. Esta condición, bueno, me dice es en caso de resonancia, digamos cuando esto es igual a 0 es 1 y cuando es diferente de 0 sería, digamos, aquí vamos a poner otro, sería igual a 0. Es básicamente este término nos dice el término de resonancia, quiere decir si coincide esta omega digamos, con la del gap, la frecuencia del gap. Esta intensidad está definida como un medio de índice de refracción epsilon sub 0 c, donde aquí está la intensidad del campo eléctrico al cuadrado. Habíamos visto también que cuando vimos los coeficientes de Einstein, que para el caso la degeneración del estado inicial al estado final son iguales, podemos considerar que la probabilidad de absorción es igual a la probabilidad de emisión. ¿Sí? Digamos, esto se cumple siempre y cuando la degeneración del estado inicial y final sean iguales. Ahora vamos a comparar las probabilidades de que pueda existir una absorción del tipo dipolo eléctrico comparado con una absorción de dipolo magnético. Entonces, aquí vamos a ver transiciones dipolares eléctricas y magnéticas. Empecemos con la probabilidad considerando que es un dipolo eléctrico. Bueno, viendo esta fórmula, aquí está la intensidad que depende del cuadrado del campo eléctrico y aquí está el valor de expectación cuántico del momento dipolar. Bueno, puede ser eléctrico o magnético. Entonces, bueno, aquí más bien lo voy a poner proporcional. Digamos, esta probabilidad de una transición considerando dipolo eléctrico
es proporcional al campo eléctrico por el momento dipolar al cuadrado. Podemos ver que aquí está intensidad, está la intensidad, pero aquí está el cuadrado del campo eléctrico y el valor de expectación del momento dipolar o de la matriz de elementos va al cuadrado. De este modo podemos tomar esta relación. Nosotros podemos decir que también esto es proporcional a la carga eléctrica por la distancia de oscilación. Ok, para el caso de el momento, una probabilidad debido a un dipolo magnético, esto es proporcional otra vez al campo magnético por el momento magnético al cuadrado, y esto lo podemos aproximar a B0, y aquí está el magnetón de Bohr, que digamos sería el equivalente a, bueno, digamos hay una relación de esta cantidad con esta, y una relación que relaciona el momento dipolar con el magnetón de Bohr. Aquí está el cuadrado. Aquí voy a poner algunos términos. B sub 0 es la magnitud del campo eléctrico. Es el momento dipolar magnético. P es el momento dipolar eléctrico. Beta es el magnetón de Bohr. Y bueno, esta beta es igual a 9.27 por 10 a la menos 24 amper por metro cuadrado. Aquí hay otra relación interesante, bueno, necesaria. Lo que voy a comparar es cuál es más grande, la probabilidad eléctrica o magnética. Para esto voy a realizar la división. Voy a encontrar una relación, digamos, el campo magnético se relaciona con el campo eléctrico mediante esta relación. Para el caso de una onda plana, nosotros podemos relacionarlo con sus amplitudes. Lo voy a poner así, digamos, por una plana, aquí sería la velocidad. Se mueve la velocidad de la luz y podemos hacer esta relación. Entonces, esto sería C B sub 0 por al cuadrado. Ok, el siguiente paso es hacer la división de estas ambas probabilidades. Entonces, la probabilidad, aquí escribo del momento dipolar eléctrico dividido entre, bueno, voy a poner proporcional o aproximadamente igual, B sub 0 C A al cuadrado, que divide a B sub 0 magnetón de Bohr al cuadrado CA entre magnetón de Bohr al cuadrado. Aquí, bueno, aquí está la carga del electrón, magnetón de Bohr. Aquí tengo esta A. Esta A es la distancia con la que oscila la carga eléctrica. Vamos a suponer que oscila, digamos, a esta distancia. ¿Sí? Digamos, tiene que ser más pequeña que la celda unitaria. Y bueno, también no se debe mover mucho de su posición de los sitios cristalinos. Entonces voy a suponer que se mueve a 0.5 Armstrong. Sustituyendo estos valores, yo puedo decir que esta cantidad es, otra vez haciendo aproximaciones, es un 10 a la 5. Quiere decir que el campo eléctrico, bueno, más bien la probabilidad de absorción por campo eléctrico es 5 órdenes de magnitud más grande que la probabilidad de absorción considerando dipolos magnéticos. Obviamente se puede dar ambos casos, pero por eso
Casi siempre en los cálculos tomamos simplemente el campo eléctrico porque bueno, es el más intenso o más fácil de medir. Aquí voy a hacer un recuento. Ya habíamos visto las reglas de selección. Habíamos visto que había una regla de selección sobre el número cuántico L, sobre el número cuántico L, S y J. Voy a retomarlos otra vez, que se llaman las reglas de selección. Las reglas de selección, hay dos tipos de transiciones. Uno que son transiciones entre estas bandas, desde este tipo, para que exista una absorción-emisión de un tipo de transición de este estilo, se debe cumplir que el delta del spin sea, se debe cumplir estas dos relaciones. Y con esto se puede hacer una emisión o absorción. Por otro lado, cuando tenemos una transición de este tipo, aquí está, esta es una S, L, J, para que exista aquí donde J, hay que hacer memoria, es L más S, puede ocurrir transiciones cuando el delta J es igual a más menos 1 y 0. Obviamente, J ya abarca todas las condiciones que habíamos visto anteriormente. Por eso es este nuevo libro no dice las demás reglas para L ni para S. Si te fijan, J ya tiene la suma de ambas, entonces nos podemos enfocar solamente en la J. Luego, para este caso, sí hay emisión o absorción. Un caso particular donde no hay absorción y sí cumple la regla de arriba, pero es el único caso, es cuando el J inicial es igual a 0 o el J final es igual a 0. En este caso la delta sería 0, pero en este no habría, absorción o emisión. También anteriormente habíamos visto de qué manera depende la emisión espontánea, la probabilidad de emisión espontánea. Vamos a escribirlo otra vez. La emisión espontánea depende, la voy a escribir aquí. Esto es igual a n sobre 3pi nu, la frecuencia h epsilon sub 0 c cúbica, y aquí viene la matriz de elementos al cuadrado. Esta fórmula ya la habíamos visto. Aquí anteriormente no habíamos agregado este índice de refracción, no habíamos tomado en cuenta que se propaga en un medio. Aquí es básicamente a la misma fórmula que teníamos, es multiplicarla por el índice de refracción. Este término no lo habíamos agregado antes, pero es la única modificación que se tiene que hacer a la ecuación que habíamos deducido cuando vimos los coeficientes de Einstein. Habíamos considerado que ese índice de refracción era 1, entonces aquí sí tomé un índice de refracción diferente. También hay otra cosa que no tomamos en cuenta cuando dedujimos la ecuación de la emisión espontánea. Aquí este tema se llama el efecto del cristal en las transiciones de probabilidad. Lo que pasa es que hay un efecto, no es el mismo campo eléctrico que cerca de un átomo, digamos, con el que va a interaccionar la onda, a el campo eléctrico que se propaga en el medio. Esto es debido a que los átomos tienen un campo eléctrico ya intrínseco, que de alguna manera van a modificar el campo eléctrico de la onda que se propaga. Entonces, la modificación es muy sencilla a las ecuaciones que teníamos. Aquí está el momento, aquí sería el IK al cuadrado
en las ecuaciones que nosotros teníamos se modifican por esta relación. El campo eléctrico local. Y aquí tengo, este es el campo eléctrico que se propaga en el medio. Sería la modificación agregar este término. Entonces aquí tenemos, este es el campo eléctrico local. Y este es el campo eléctrico en el medio. Lo más fácil es considerar que son iguales y por eso se hace uno. Pero bueno, no necesariamente es cierto, ¿no? Pero bueno, es una buena aproximación. Entonces, esta emisión espontánea, en su forma más general, la puedo escribir de la siguiente manera. Entonces tenemos la emisión espontánea. F al cuadrado. Hay otra cantidad que se utiliza bastante que se llama la fuerza de oscilador. Aquí vamos a poner fuerza de oscilador. Oscilador. Que básicamente me dice qué tan difícil es mover o hacer oscilar un dipolo eléctrico o magnético. En este caso, para el dipolo, la forma en general sería así: 2m mu sub 0 entre 3h barra e. Y aquí está la matriz de elementos. Aquí matriz de elementos al cuadrado. Entonces, de alguna manera, bueno, voy a hacer una combinación entre estas dos ecuaciones para introducir también ahí la fuerza de oscilador. Entonces, A es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, 2, 0, e cuadrada, mc sub 0 cúbico. Aquí va el E local entre E sub 0 al cuadrado por el índice de refracción, aquí está, multiplicado por la fuerza de oscilador. Esta es otra forma con la que la podemos escribir, esta emisión espontánea de Smácula. Ok. En esta fórmula nos va a relacionar el espectro de absorción con el número de centros absorbentes en el material. Para esto vamos a definir algunas cosas. Definiremos la sección transversal de absorción. Absorción. Esta sección transversal de absorción, aquí puse ¿verdad? Transferencia, ay no, otra vez lo escribo, ya me hice bolas aquí. Estaba viendo mi apunte, ya ni vi que escribía. Sección transversal de absorción. Bueno, esta sección transversal de absorción tiene muchas definiciones que hemos ido manejando durante el curso. Hay otra definición que la voy a escribir así. Aquí tengo la probabilidad de absorción y este es el flujo de fotones. Esta P ya la he escrito anteriormente, es la P de la probabilidad de absorción, que bueno, ya tengo un rato escribiéndola. Entonces esta IP es el flujo, digamos, de la intensidad de campo multiplicada por la energía individual de cada fotón y me va a dar el número de fotones, ¿no? Entonces este sería el flujo de fotones. Y aquí escribo otra vez la P. Esta P que ya he estado escribiendo.
Y haciendo una combinación de estas dos ecuaciones, bueno, sustituyendo esta probabilidad en esta ecuación y bueno, también esta ecuación, vamos a tener una fórmula que nos va a decir de cómo podemos escribir esta sección transversal de absorción. También nosotros podemos, digamos, aparte de hacer las sustituciones anteriormente comentadas, voy a utilizar un concepto experimental que también podemos medir. Nosotros podemos medir el tiempo de vida de la emisión espontánea. O sea, nosotros experimentalmente podemos encontrar esta cantidad. Esta cantidad es la que podemos encontrar experimentalmente. De este modo, haciendo el uso de la definición de la sección transversal de absorción y haciendo la sustitución de lo que vale la tasa de emisión espontánea, la probabilidad de absorción y el flujo de fotones, podemos escribir a qué depende la sección transversal de absorción. Que ya es una ecuación más pequeña. Si yo la integro, me queda que es... Aquí me faltó un cuadrado. Me queda pi cuadrada c sub 0 al cuadrado sobre n cuadrada al cuadrado a la integral de esta g. Y bueno, aquí voy a hablar un poquito más de esta g. Si fijan, antes había escrito esta g que era una delta. En sí, esta g es la que me va a dar el factor de forma del pico de absorción o de la sección transversal de absorción. Entonces, esta g, su pico máximo coincide con el gap, digamos, la frecuencia de resonancia de la banda de valencia a la de conducción. Y cumple con la propiedad de que esa integral de g con respecto de omega, bueno, es igual a 1. Entonces, esta sección transversal de absorción es algo así. Y ya tengo una ecuación muy sencilla que me da información de, bueno, me dice cómo se relaciona Ok, aquí cometí un error, o sea, recapitulo. Teníamos esta relación. Voy a, en vez de escribir la sección transversal de absorción, la voy a pasar en términos del coeficiente de absorción. Bueno, así está escrito la fórmula que viene definida en el libro, ¿no? En vez del coeficiente de la sección transversal de absorción, la escribo en términos del coeficiente de absorción. Hay una relación muy sencilla que dice que el coeficiente de absorción es igual a n, es el número de centros en el estado base, multiplicado por la sección transversal de absorción. Básicamente esta es la concentración nominal, o sea, el número de cosas que van a absorber. Ok, entonces la voy a escribir en términos del coeficiente de absorción. Yo me estaba escribiendo igual en la sección, con la sección transversal de absorción, pero no. Lo voy a escribir en términos del coeficiente de absorción. Aquí tenemos esta ecuación. La voy a sustituir. Bueno, voy a sustituir esta A aquí arriba. Bueno, esta A la voy a sustituir con esta que está aquí. Voy a hacer esta relación. Aquí viene una n al cuadrado, que bueno, aquí viene una n arriba, entonces va a quedar de alguna manera aquí 1 entre n, ¿verdad? Porque aquí está la n multiplicado, aquí está el n entre 2. Entonces esta integral del coeficiente de absorción, aquí que depende de la frecuencia, la voy a poner así, es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, 2 pi cuadrada al cuadrado sobre mc, la velocidad de la luz. Luego va a venir multiplicado
por el E sub 0 al cuadrado. Aquí viene 1 sobre n, la fuerza de oscilador y el número de centros absorbentes. En Fox hay un autor que se llama Fox, que viene en las referencias del libro, la publicó en el 2001, que el campo local, aquí es local entre 0 es igual a n cuadrada más 2 entre 3, y esto lo calculó para el ambiente AB6, el octaédrico, ¿no?, que hemos manejado durante todos estos ejercicios. Entonces yo puedo escribir, digamos, de aquí lo que a mí me interesa es calcular esta n que está aquí. Y bueno, aquí le voy a hacer n por la fuerza de oscilador. Voy a despejar esos términos. Entonces sería n, que va a tener unidades de iones o cosas sobre centímetro cúbico. Vamos a poner centímetro cúbico, son como elementos sobre centímetro cúbico por F. Y ya bueno, ya sustituyendo y poniendo lo que va a la velocidad de la luz, la masa y todas las demás cosas, sería esta relación n sobre n cuadrada más 2 al cuadrado, la integral del coeficiente de absorción. Esto está en centímetros a la menos 1. Así, ¿no? Y esta es la fórmula que vamos a utilizar, donde n es la concentración de centros absorbentes. Absorbentes. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que queremos calcular los centros absorbentes utilizando este espectro de absorción. Si se fijan, nos dan índice de refracción, la fuerza de oscilador, nos dan el punto de resonancia. Aquí, bueno, voy a escribir otra vez la fórmula. Entonces la fórmula es NF es igual a 54.1 N. Si te fijan, tenemos todo, ¿verdad?, para despejar. Aquí sería N. Bueno, me faltaría calcular una integral. Ustedes se dirán, pues, ¿cómo calculo la integral si no tengo los puntos, ¿no?, para integrar? Entonces vamos a hacer alguna aproximación. ¿Sí? Digamos, este es el término que yo desconozco. Bueno, tengo esta figura, pero pues yo no la puedo integrar tal cual esta banda, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la aproximación que, bueno, la voy a escribir aquí. Bueno, esta integral yo la voy a aproximar al pico máximo de absorción por esta, digamos, ancho medio. Este ancho medio. Entonces, voy a considerar que altura máxima es igual a 16.1 centímetros a la menos 1, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces vamos a poner esa cantidad. Esta cantidad que está aquí hay que pasarla a frecuencia. Entonces, porque yo tengo esto, tengo que multiplicarlo por la frecuencia. Entonces, esta delta omega, que es la que yo necesito, es igual a delta E entre H barra. Y con esto, bueno, voy a hacer la operación en 0.34 electronvolt entre 6.59 por 10 a la menos 16, creo que es 16, ya no vi mi apunte, no se ve bien,
electrón volt segundo. Bueno, si ustedes hacen la operación, les va a dar que la delta omega es igual a 5.5 por 10 a la 14 segundos a la menos 1. Entonces yo lo que debo hacer es multiplicar estas dos cantidades y de algún modo es como si yo considero como una especie de cuadro, ¿verdad? Digamos, yo digo que si hago la multiplicación de más o menos de este cuadro, de este rectángulo, va a ser equivalente al área, ¿verdad? Si se fijan, aquí hay una área que falta, que de alguna manera se complementa con esta, y bueno, ok. Pero bueno, es una aproximación. Entonces multiplico estos dos términos y de alguna manera yo ya tengo la integral. Ahora simplemente tengo que evaluar esta ecuación, ya tengo la f, que es esta. Entonces la n es igual a... Bueno, voy a apuntar nada más el resultado, ¿no? Si se fijan, ya tengo todo. Lo voy a escribir aquí. Sería n es igual a 54.1 n sobre n cuadrada más 2 al cuadrado. Bueno, no sé por qué puse esa paréntesis, pero bueno, aquí viene la máxima por la delta omega, y aquí estaba una f que pasó dividiendo, aquí está la f, y esto evaluando todos los términos, ya tengo el índice de refracción también, es 5.75 por 10 a la menos 16 centímetros a la menos 3. Entonces esto sería el número de centros que provocan esa absorción. Estos centros se llaman centros tipo F. Como viene, no sé si viene aquí definido, no. Pero bueno, son centros tipo F que provocan este pico de absorción. Y bueno, esto sería todo, chicos. Y bueno, cualquier duda, pues pregúntenme, ¿no? Aquí estamos para ayudarlos y nos vemos pronto. El siguiente video lo voy a subir, como me tardé un poquito en subir este video, lo voy a subir para el jueves, ¿no? El siguiente video. Y voy a dar pues más tiempo para hacer esta tarea de este video. Entonces nos vemos pronto. Adiós.